Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es el impacto en los edificios, tomando en cuenta ese ciclo ese pensamiento de ciclo de vida y sobre todo una parte muy importante que es el impacto incorporado, que es el que no solemos tener en cuenta. Entonces, normalmente pensamos, cuando hablamos de emisiones o de impacto que tiene un edificio, en la operación del edificio. Por eso intentamos ahorrar agua para disminuir nuestra huella hídrica. Es decir, tomamos muebles hidrosanitarios ahorradores o intentamos apagar la luz con todas estas medidas de fotoceldas, sensores de presencia, para disminuir ese consumo de energía y tener menos emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso vimos formas en las que desde el diseño y la concepción del edificio podía yo lograr que se consumiera menos energía en climatización, como en aires acondicionados, y eso era con el diseño bioclimático. Pero todo es siempre cuando se está ocupando y utilizando el edificio. Pero si me pongo a pensar en el ciclo de vida del edificio, veo que pues esa operación no es la única parte del ciclo de vida, sino que se va a construir el edificio y también eventualmente el edificio va a tener que acabar su ciclo de vida y tener una disposición final. Entonces, existe un impacto muy fuerte que suele ser oculto porque no lo vemos cuando estamos utilizando un edificio, que va a ser el impacto incorporado. Y este impacto incorporado se refiere a todo ese impacto que viene ya inmerso en todos los materiales que utilizamos. Es decir, un tabique va a necesitar agua para fabricarse, energía y también va a tener emisiones asociadas. Y lo mismo el concreto, y lo mismo el acero, y todos los acabados que le vayamos a poner a nuestro edificio. Entonces, ya incluso desde el primer día en el que se inaugura un edificio, pues ya tiene una cantidad gigantesca de emisiones que se hicieron para poder llegar a ese punto. Entonces, esta etapa inicial la podríamos llamar el cradle to gate, es decir, desde que sacamos las materias primas hasta que llegamos a el punto donde se lo entrego al usuario y él lo empieza a utilizar y llegamos a la parte operativa. Y entonces este impacto incorporado pues va a ser bastante importante. Entonces, una forma de cuantificarlo y de tener una aplicación sencilla del pensamiento de ciclo de vida a la construcción, pues va a ser evaluar el impacto individual de cada uno de los materiales de la construcción. Y entonces vamos a poder evaluar cuántos recursos utilizó, cuántas emisiones tuvo, cuánta energía utilizó cada material. Y así como yo hago mis generadores de obra y veo cuántos metros cúbicos de concreto necesito y de ahí tomo para ver el rendimiento eh, y el rendimiento de cuánto me va a tardar en construirlo y también cuánto me va a costar con los precios unitarios. También yo podría saber esa cantidad de metros cúbicos de concreto, qué impacto van a tener y cuántas emisiones incorporadas van a resultar en mi edificio y buscar cómo reducirlo. Entonces lo que voy a hacer es para cada producto hacer una especie de etiqueta de contenido nutricional. Es decir, este tabique, ¿cuántos gramos de CO2 tiene? ¿Qué tanto contribuyó a la eutrofización? Etcétera, ¿no? Idealmente, pues sería para cada marca, porque cada empresa tiene procesos diferentes y hay empresas más sustentables que otras que producen los mismos productos. Pero también se puede hacer de manera genérica o de manera mediada para toda la industria. Y esto nos va a dar una dimensión adicional en la evaluación de proyectos. Y al escoger los materiales, cuando solemos evaluar únicamente precio, calidad, durabilidad, y ahí podríamos agregar una dimensión extra cuantificable que va a ser la sustentabilidad de cada producto en particular. Lo ideal es que cada país tenga un catálogo específico, porque no es el mismo impacto del concreto fabricado en Singapur que del concreto fabricado en México, porque
los materiales pétreos, los agregados pétreos, se obtienen de diferentes fuentes y es parte de lo que van a leer para la tarea de esta clase, que van a hacer a partir del miércoles. Como no hay para México, no es que no lo vayamos a hacer, sino que podemos utilizarlo de otros países, teniendo en cuenta que no es 100% preciso, porque es algo un poco más genérico como tal. Y entonces hay varias bases de datos diferentes que nos van a dar esta información. Una de las más útiles es la BRE Green Guide, que BRE es Building Research Establishment, que es del Reino Unido. Ellos diseñaron un transportador para iluminación natural que les pasé brevemente una imagen, no hablamos con mucho detalle de él. Y también tiene una de las certificaciones para edificios, para edificios sustentables más importantes, que va a ser BREEAM. Es gratuito, aquí tienen la liga web, nada más tienen que registrarse para poder utilizarlo. Y la idea es que van a ustedes, bueno, esto vamos a verlo con las imágenes, ¿no? Entonces, entran ustedes al sitio web que les di, entran aquí donde dice Login, Register for Ratings, hacen login y primero tienen que escoger el tipo de edificio que van a utilizar. Doméstico, educación, industrial, etc. Yo, por ejemplo, le di clic a doméstico y después me va a hablar de los diferentes elementos constructivos que se suelen utilizar para hacer edificios domésticos. Desde el aislamiento para tuberías, que a lo mejor nosotros no solemos aislar las tuberías en México, pero en países donde baja la temperatura de cero, las tuberías se pueden congelar y romperse. Entonces, ellos sí lo utilizan. Pero los acabados para pisos, los muros divisorios, aislamiento, ventanas, y obviamente las ventanas que usamos en casas, pues no son las mismas de que la utilizamos en oficinas, por ejemplo. O sea, no es la misma ventana que tengo yo a la fachada cristalada que tiene un edificio. Entonces, ustedes pueden darle clic a cualquiera de estos elementos. Y yo, por ejemplo, le di clic a aislamiento térmico. Esto me va a decir, para poder comparar los diferentes elementos de la construcción, hay que establecer algo que se llama una unidad funcional. Me va a decir cuánto aislamiento y qué es lo que va a hacer ese aislamiento. Entonces, me está hablando de 1 metro cuadrado con una cierta resistencia térmica durante cierto tiempo. 60 años. Entonces, algunos aislamientos van a durar 20 años. Entonces, voy a tener que multiplicar por 3 el impacto de ese aislamiento. Otros van a durar 60 años y nada, lo voy a multiplicar por 1. Algunos aislamientos van a tener una mayor resistencia térmica. Entonces, voy a tener que dividir. Es decir, si un aislamiento tiene 6 metros cuadrados Kelvin sobre watt de resistencia térmica, para poder compararlo con todos los demás, pues lo que obtenga del impacto, nada más tomo la mitad. Igual, si el panel son 3 metros cuadrados, pues nada, tomo 1/3. Todo para que quede en términos de 1 metro cuadrado, cierta resistencia térmica y cierta durabilidad en tiempo. Y para cada uno de estos elementos, vamos a tener una cierta unidad que nos va a permitir comparar diferentes cosas sin caer en el error de decir, es que esto es mejor que esto, cuando realmente no tiene nada que ver la cantidad de producto que estamos utilizando. Algunos tienen subcategorías, pero bueno, el aislamiento pues solamente tiene aislamiento. Y viene ahí una cantidad enorme de tipos de aislamiento. Vidrio celular, que vimos unos tabiquitos que eran como negros. Fibra de vidrio, lana de roca, de corcho, de celulosa reciclada, poliestireno expandido, que es el unicel, y para diferentes tipos de aislamientos, pues hay diferentes densidades. Entonces, hay una enorme variedad de tipos de aislamiento que pueden escoger y hay una calificación promedio. Entonces, obviamente aquí podemos ver que
es mejor el aislamiento de celulosa reciclada que el de vidrio, no, sí, vidrio celular de densidad de 200 kilogramos por metro cuadrado. O que en promedio la celulosa reciclada es igual de buena que el poliestireno expandido. Entonces, a lo mejor si es más barato el poliestireno expandido, pues me voy por este. Pero resulta que si este vidrio celular es más barato, pero tiene una mala calificación, entonces ahí a lo mejor me voy por el que sea un poquito más caro, pero tenga mejor calificación. Entonces ahí es donde entra esa nueva dimensión de la evaluación de los materiales que voy a decidir utilizar en mi proyecto. Aquí yo bajé un poquito, no aparece aquí, y escogí el poliestireno extruido, soplado con hidrofluorocarbonos, que fue exactamente de lo que leyeron ustedes en esa clase de aislamiento térmico. Entonces, como ven, su calificación es E, o sea, está prácticamente reprobado, ¿no? Ambientalmente. Pero lo interesante de esto es que no solamente trae una calificación promedio, sino que me lo desglosa en diferentes categorías de impacto. Me dice, ¿qué tan malo va a ser para cambio climático? Pues bastante malo. En cuanto a uso de recursos minerales, es muy bueno. También es poco tóxico para los humanos y también poco tóxico para los seres vivos de agua dulce, como los peces en ríos, pero es muy tóxico en la tierra y es muy malo para la capa de ozono. Y un metro cuadrado con resistencia térmica de 3 que dure 60 años, pues va a emitir 110 kilogramos de CO2. Entonces, como veo, pues no es igual el impacto en todas las categorías, no porque sea, por ejemplo, si aquí me fuera con la huella hídrica únicamente, pues sería excelente, ¿no? Le iría muy bien a este producto, pero si ya cuando contemplo las otras categorías, veo que es bastante malo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas medidas de una sola categoría. Realmente hay que tomar en cuenta todas las categorías. Y también, no porque esto tenga una calificación muy buena, quiere decir que va a ser muy bueno en todas las categorías. Entonces hay que entrar a ver la evaluación individual de cada producto. Y también no porque haya un tipo de aislante, que es el del poliestireno extruido, que tenga mala calificación, significa que todos los aislantes van a tener una mala calificación. En realidad vemos que hay muchos otros tipos de aislantes que son bastante más sustentables y que son los que deberíamos preferir para utilizar. Entonces ya con esto podemos tener información detallada del tipo de material que queremos utilizar en nuestro proyecto. No sé si tengan alguna duda de cómo utilizar esta herramienta o de qué es el impacto incorporado en una construcción. Si no, vamos a ver que hay otras herramientas. Esta no es la única. De hecho, lo mejor sería comparar diferentes herramientas. Y está este que se llama BIS de el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos. Entonces, este es inglés y este es americano. Entonces, podría llegar a pensar uno que pues, los materiales de la construcción americanos se parecen un poco más a los de México. Aunque recuerden que las casas en Estados Unidos se suelen construir de madera, mientras que en México pues suele ser mampostería. Y B significa Building for Environmental and Economic Sustainability, y aquí tiene la liga web, también es gratuito. Tiene información de más de 230 productos, entonces este es bastante más amplio. Pero este cumple con la normatividad y con las normas ISO de análisis de ciclo de vida ambiental y económico. Entonces, si estamos haciendo un análisis dentro de esa normatividad, pues nos conviene utilizar esto. Si nada lo estamos utilizando para evaluar y decidir qué materiales vamos a utilizar, a lo mejor nos conviene este otro. Entonces, aquí viene más o menos como la estructura del sistema.
ven que tiene diferentes categorías de impacto y cada categoría de impacto va a evaluar diferentes compuestos o diferentes eh, elementos que se están emitiendo o que se están utilizando los recursos. Y nos va a dar una calificación ambiental, pero también como tiene un ciclo de vida económico, nos va a dar una calificación del rendimiento económico en todo el ciclo de vida, porque no solamente es cuánto me cuesta el hacer algo, sino cuánto me cuesta el mantenimiento, la operación y la disposición final. Entonces entran al sitio web y les va a aparecer algo así, no es muy estético el sitio web, pero bueno, o sea, funciona, ¿no? Y se llama BIS, también el logo es una abejita. Por ejemplo, yo aquí lo que escogí fue la subestructura, específicamente la construcción de la cimentación y las paredes de la cimentación. Entonces, imagínense una cimentación de cajón, como si los estacionamientos, los sótanos, pues fueran esa cimentación que está sosteniendo como si fuera un barquito nuestro edificio, que es un tipo de cimentación que se suele utilizar bastante para edificios de tamaño medio en la Ciudad de México, por ejemplo, porque utiliza ese principio de la flotabilidad para dar esa estabilidad del edificio. Entonces me dice si voy a utilizar productos para proyectos residenciales o comerciales. Yo le di residencial. Lo bueno es que tiene esto de información. Entonces, si tengo una duda de qué me está preguntando, le doy aquí y me explica un poco mejor. Si quiero productos específicos o promedios de la industria. Y pues si quiero algunos tipos de filtros, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de metodología de impacto quiero utilizar? Y esto es específico de la norma, hay algunos cambios por ahí y sobre todo los cambios van a tener que ver con estas categorías. Hay algunas metodologías que consideran ciertas categorías y otras que consideran otras. Por ejemplo, si ustedes comparan estas categorías con estas categorías, no son exactamente las mismas. Algunas se parecen, pero también habrán algunas diferencias. Entonces, eso es lo que me da esta selección. Y también algunas metodologías permiten tener una evaluación completa ambiental, una calificación total, que aquí tenemos una calificación total, y hay otras que no nos lo permiten y nos dicen que tenemos que evaluar la calificación en cada una de las categorías. Por ejemplo, aquí la que escogí no me lo está permitiendo. ¿Qué tanto voy a utilizar del producto? Entonces, esto tiene que ver con la unidad funcional. Le doy aquí en información, me va a dar una descripción parecida a esto, ¿no? ¿Qué tanto se va a utilizar durante cuánto tiempo? Y si quiero poner la parte económica o no. Yo no le puse que no. Sobre todo ahí a lo mejor es menos comparable porque la parte económica en Estados Unidos y en México pues sí tiene sus diferencias. Y ya le doy OK y pues las paredes de las cimentaciones se construyen con concreto. Ujú. Pero pues no todos los concretos son iguales. De entrada aquí me está comparando todos los concretos con la misma resistencia en PSIs. No recuerdo exactamente la eh, conversión a kilogramos metro cuadrado o a pascales, pero lo importante es que son diferentes tipos de concreto. Y el asunto, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es que la propia reacción química, ya se los había mencionado un poco, que la reacción química del cemento, donde se está secando, se está deshidratando la piedra caliza, al deshidratarse sale vapor de agua, pero también sale CO2. Entonces, incluso aunque ese horno de tambor que requiere tanta energía y se suele utilizar combustóleo, que es muy contaminante para calentarlo, incluso aunque yo lograra utilizar 100% de energía renovable en ese horno de tambor, van a haber emisiones de CO2 asociadas a la reacción química. Entonces, en el concreto como tal, para intentar reducir las emisiones, se suele utilizar
diferentes materiales cementantes. Desde el concreto tradicional utiliza puro cemento Portland, que es el que ustedes estudiaron con amplio detalle. Pero también se puede poner cierto porcentaje de otros materiales cementantes. Entonces, uno es esto que se llama slag, que es la escoria de altos hornos. Entonces, imagínense cuando se funde el metal para hacer vigas, para hacer placas, cualquier cosa, hay ciertas impurezas en el metal y entonces se hace como una nata, una espuma en la parte alta del horno y eso se quita para que tenga pureza adecuada el metal y por lo general eso se manda a un relleno sanitario, pero esa escoria, eso que se quitó que no necesitamos, tiene propiedades cementantes, entonces lo puedo pulverizar y mezclarlo con cemento Portland y tener un concreto de buena resistencia. Y estoy bajando las emisiones asociadas a la fabricación del cemento Portland, que son muy altas. Y la otra alternativa es utilizar esto FA, que va a ser fly ash, que son las cenizas volantes. Entonces, en las centrales de eléctricas de carbón, pues al quemar el carbón, al igual que si ustedes hacen una carne asada, queda ceniza. Y esa ceniza que queda se llama ceniza volante, en las centrales carboeléctricas es muy contaminante. Entonces también se tiene que llevar a rellenos sanitarios, pero realmente es un residuo peligroso y la mayoría de las veces acaba yendo al subsuelo. Entonces también tiene propiedades cementantes, entonces la puedo mezclar con cemento Portland y hacer un concreto que va a tener un menor impacto en general. Entonces es una de las formas de reducir el impacto del concreto. Y ya hay empresas como Cemex que venden estos concretos premezclados con estas características. De esas son las diferentes posibilidades de concreto que me está dando esta base de datos. Puedo escoger alguno o escoger todos. Creo que yo escogí todos. Por ejemplo, aquí me está dando los costos. Entonces, a lo mejor yo ahí podría meterlo junto con mis precios unitarios. Pero también viene aquí la distancia. Entonces, recuerden ahí que tenían que ustedes calcular el costo de la distancia y no me dedico a la construcción, pero creo que hasta cierta cantidad de kilómetros no se tomaba en cuenta y después de otra cantidad de kilómetros ahora sí había que tomar en cuenta el transporte del material. Ustedes tienen eso bastante más fresco. ¿Y cuál va a ser la vida útil del cada producto, no? Y ya me va a dar ahora sí los resultados. No, fíjense, aquí escogí el que tiene 100% de cemento Portland, porque si escogía todos, esta tabla se hacía un desastre. Entonces me está dando las diferentes categorías de impacto, como uso de daño a la capa de ozono, smog, eutrofización, uso de agua, cambio climático, y me lo está dividiendo en cada etapa del ciclo de vida. El uso de las materias primas, la fabricación, el transporte, la instalación y el final de la vida útil. Y esto es creo que la operación. Entonces me lo suma todo y me lo representa en una tabla, pero también me lo va a representar en una gráfica. Aquí yo escogí únicamente el impacto de cambio climático, pero también podría cambiarlo a cualquiera de estos otros. Y lo interesante es que me lo está separando por etapa del ciclo de vida. Entonces me está hablando que aquí es inmediatamente evidente que el mayor impacto es en el uso de las materias primas. Y esa materia prima para el concreto, pues va a ser el cemento. Entonces, si logro reducir, es mucho menor el impacto que estoy teniendo en la fabricación o en el final del ciclo de vida que el asociado a las materias primas. Entonces, por eso, una manera de reducir ese impacto del concreto es cambiar la materia prima y en vez de usar cemento Portland, usar ceniza volante o usar escoria de altos hornos. También se puede utilizar ceniza volcánica y es algo que se propone hacer en países como en México, donde tenemos amplia disponibilidad de ceniza volcánica.
Y es algo que hacían los romanos. El concreto romano, como cementante, no conocían el cemento Portland, pero conocían la ceniza volcánica. Entonces, aquí ya estoy comparando el que tiene 100% de cemento Portland y el que tiene 30% de cenizas volantes. Y vemos como un 20% de reducción en el impacto, ¿no? No es mucho, pero bueno, o sea, no es mucho y sí es mucho a la vez, ¿no? O sea, un 20% pues ya hace una diferencia, aunque lo ideal es que fuera más grande. Pero pues ya puedo ver claramente cómo está bajando ese impacto y tomar decisiones con base en estos resultados. Entonces, esa es otra herramienta que tenemos que va a ser la herramienta BIS, que es para Estados Unidos. Hay otra que va a ser la iniciativa Declare del Living Future Institute, que vamos a hablar más adelante de una certificación que es la certificación más estricta y más difícil de obtener en el mundo, que pueden contar, bueno, no con sus dos manos, porque son más de 10, ¿no? Pero casi son, o sea, pueden ustedes enlistar en una hoja de un cuaderno cuántos edificios tienen esta certificación. Mientras que para otras certificaciones como LEED, pues son miles, decenas de miles de edificios las que están certificados. Este tiene un objetivo un poco diferente. Estamos hablando del impacto ambiental, qué tanto estamos dañando al medio ambiente y cómo lo podemos reducir. Este otro se va a centrar principalmente en los compuestos químicos, en los ingredientes que hay en un material. Por eso es como una etiqueta nutricional. Cuando ustedes ven un cereal y voltean a ver de qué está hecho el cereal y pues qué tanta grasa tiene, qué tanta sal tiene, etcétera, la idea es hacer esto, pero para los materiales de la construcción. Entonces, ya algunos de ustedes me lo han mencionado en sus lecturas, pero también una parte importante de la sustentabilidad en los edificios es la salud humana. Un edificio sustentable también hace que los humanos tengan bienestar, por eso hablábamos del confort hidrotérmico, y dentro de ese confort también está el confort psicológico, que lo vimos con la parte de iluminación, y pues la salud, que va a tener que ver con qué estamos respirando y con qué estamos en contacto. Hay unas cosas que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Y resulta que los plásticos, aunque para desintegrarse completamente van a tardar 5.000, 50.000 años, aún así van liberando poco a poco cierta cantidad de compuestos. Y esos compuestos se vuelven gases y los respiramos y son cancerígenos. Supongo que habrán visto cualquier cosa de plástico que se deje, que tenga 50 años y se va a poner todo quebradizo. Y si ustedes lo pesaran, va a pesar menos porque se perdió una gran cantidad de masa con compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si su sillón es de plástico, su ropa es de plástico, las alfombras son de plástico, todo lo que hay en nuestras casas es de plástico, constantemente está liberando gases que estamos respirando. Entonces, este instituto creó una lista roja de compuestos que son especialmente dañinos. Hay un pequeño problema, porque hay ciertos compuestos que usamos para todo y están en esa lista roja, como el PVC. El PVC que principalmente lo usamos recientemente para las tuberías hidrosanitarias eh, y para el cableado. Todos los cables y el recubrimiento que tienen es de PVC. Pero resulta que el PVC es cancerígeno cuando se inhala o se consume. Es decir, si yo toco una tubería de PVC no me va a dar cáncer. Pero si hay un incendio y se quema la cubierta del plástico del cable y respiro eso, pues va aportando, ¿no? A mi riesgo de tener cáncer. Por ejemplo, en las fábricas, pues sí, es muy común, hay mucha mayor eh, la tasa de incidencia de cáncer es mucho mayor en las fábricas entre los obreros de las fábricas de PVC que el promedio de la población. Y ahí es donde viene en las fabricantes dicen, pues sí, pero la tubería de PVC no libera gases.
pero es un plástico. Entonces, a lo largo de 50 años, en el paso del agua continuamente, ¿qué tanto va a estarse? ¿Cuántas moléculas de PVC van a estarse eh, diluyendo en esa agua que yo voy a estar consumiendo o con la que voy a estar en contacto? A lo mejor inmediatamente no me pasa nada, pero después de 50 años de uso, ¿qué tanto riesgo o qué tanto aporta a mi riesgo de tener cáncer? El problema, pues, es que no hay muchas alternativas. Si ustedes se pueden a buscar cables sin PVC, son pocos y son caros. Entonces, por eso es difícil tener esta certificación. Eh, pero también nos da puntos para otros tipos de certificaciones un poco menos estrictas, como LEED o como WELL. Que de LEED vamos a hablar con más detalle más adelante. Y también de esta. Entonces, más o menos así se ve la ficha técnica. Si quieren ustedes leer con calma todos los elementos de la ficha técnica, vamos a irnos a el ejemplo práctico. Esto es para un piso de madera y también puede ser para techos de madera y paredes, aunque es mucho más común usar madera para el piso. Marca Mafi. Aquí hay que tener cuidado, no quiere decir que esté fabricado en Austria, dice Final Assembly. Entonces, el producto en la cajita final se puso en Austria. A lo mejor es como los relojes suizos. Si el reloj dice hecho en Suiza, quiere decir que en su totalidad fue, creo que un 95% fue hecho en Suiza. Pero hay otros que son ensamblados en Suiza, donde el 5% tuvo que haber sido hecho en Suiza. Entonces, puede haberse hecho todo en China y nada más le ponen el último engrane en Suiza y ya pueden decir que es un reloj ensamblado en Suiza. Entonces, también puede llegar a pasar lo mismo aquí, ¿no? Me habla de la expectativa de vida, qué tanto va a durar y qué va a pasar al final de su ciclo de vida. Se puede reutilizar, se puede reciclar todo, incluso se puede llegar a compostar, que no todos los materiales pueden ser eso, pero este se supone es 100% natural. ¿Qué ingredientes tiene? Carbonato de calcio, aceites naturales, madera y un adhesivo. Este adhesivo me parece que es natural también, el adhesivo de acetato polivinílico. Y me dice que está libre de compuestos orgánicos volátiles y de compuestos de la lista roja. Entonces, pues está certificado y aparte, no solamente es que la empresa nos prometió y nos juró que sí es sustentable, sino que hubo un tercero que lo revisó para que no hubiera ese riesgo de greenwashing. Bueno, no sé si hasta el momento tengan alguna duda acerca de el impacto incorporado de un edificio. Si no, vamos a continuar a la siguiente parte, donde vamos a hablar de el impacto del proceso constructivo. Ya hablamos de la primera parte del ciclo de vida, de era la fabricación de los materiales, pero los materiales se tienen que, no por tener 5 millares de tabique, voy a tener un edificio, una casa, sino que se tienen que ensamblar. Y el ensamblarlos, pues es justamente el proceso constructivo, que es a lo que se dedican los que se van a ir al área de la construcción. Entonces, ese propio proceso va a tener un impacto importante, sobre todo debido al uso de la maquinaria, a la cantidad de agua que se utiliza, que es bastante alta. Entonces, por ejemplo, la maquinaria de la construcción usa combustibles fósiles, diésel por lo general, y es poco eficiente, sobre todo porque la mayoría de la maquinaria que utilizamos es vieja, no se le da el mantenimiento adecuado y también, bueno, los lubricantes que tienen un uso alto de lubricantes, pues pueden gotear, pueden caer al piso y contaminar el subsuelo, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Entonces yo podría ver los rendimientos de la maquinaria y al rendimiento de la maquinaria meterle ese impacto operativo. Si por hora de uso de la maquinaria, ¿cuánto CO2 se está utilizando?
cuánta diésel se está utilizando, cuánta agua va asociada a todo eso y después ya asociarlo a metro cúbico de tierra transportada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso yo puedo ahí convertir todos estos impactos a unidades familiares para nosotros, como la del rendimiento de la maquinaria o la unidad del precio unitario. Es decir, ensamblar una pared de mampostería, de ladrillo, de 3 metros de altura por 4 metros de largo, ¿cuánto impacto va a tener? Por los materiales y por el propio proceso constructivo. Además, hay unos impactos importantes en ese proceso constructivo que son parte de esos impactos difíciles de medir que les había comentado. Cuando se hace el despalme, pues estamos acabando con un ecosistema completo, estamos matando a una cantidad impresionante de seres vivos, no solamente de las plantas, sino de todos los mamíferos, reptiles pequeños que nos vamos a llevar ahí en conjunto. Entonces la afectación a la biodiversidad es muy fuerte. Muchas construcciones se hacen en lugares delicados para la biodiversidad, como en las zonas costeras, en los manglares, que están en peligro de extinción, el ecosistema completo y los estamos arrasando. Eh, los arrecifes de coral, por ejemplo, también, muchas obras hoteleras, también puertos también acaban con eso, como el puerto de Veracruz, que ahí tienen un asunto que no saben qué va a pasar, porque hubo una decisión histórica donde se ordenó parar la obra del nuevo puerto porque se sabía que había uno de los arrecifes más importantes del país en esa parte y aún así nos valió y decidimos construir un puerto ahí. Vamos a verla un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando acabamos con ese tipo de ecosistemas? Afectamos al agua subterránea mediante acabar, o sea, la vegetación ayuda a filtrar el agua que va hacia el subsuelo, todo el aceite, lubricante, combustible que cae al suelo, muchas veces en un carro pues cae al concreto o al asfalto, aquí va a caer directo a la tierra y va a ser lavado por el agua, se generan muchos residuos, hay una cantidad de ruido importante y la erosión, sobre todo cuando hay una construcción en un terreno con pendiente, cuando llueve y está la vegetación, el suelo no se mueve porque la vegetación lo sostiene. Pero cuando acabamos con la vegetación, cuando llueve, el agua va a transportar, esa avenida hidráulica va a transportar una cantidad de sedimentos y los va a mover de un punto alto a un punto bajo. Entonces va a haber erosión y sedimentación incrementada, que es algo malo. En varios países se obliga, por ejemplo, a que si tenemos un terreno así inclinado y se está construyendo, que se ponga una tabla de madera de unos 30, 40 centímetros en la parte baja para que eso vaya sosteniendo esos sedimentos y evitemos llevarlos, por ejemplo, al río que esté abajo. Nuestro país no se obliga a hacer eso, pero debería hacerse para mitigar ese impacto de erosión. Entonces también la propia construcción como tal tiene varios impactos, que primero hay que cuantificarlos para saber qué tan grave es la situación y encontrar la manera de minimizarlos. A ver, aguánteme tantito, deme 3 minutos por favor y ahorita continuamos. Listo, entonces dijimos que pues también es importante el impacto de los materiales que utilizamos como el impacto del proceso constructivo en sí. Los materiales pues son los ingenieros civiles que van a estar en gabinete decidiendo qué se va a utilizar para el proyecto en conjunto con los arquitectos que tienen que decidir el escoger materiales de menor impacto. Pero esta parte del proceso constructivo, pues es principalmente responsabilidad de las constructoras y de los constructores que en ellas trabajan. Avanzando un poco más en el ciclo de vida de un edificio, llegamos a el impacto operativo.
Y resulta que los edificios pues suelen tener vidas útiles largas. O sea, un celular a lo mejor nos dura 1 año, 2 años, pero un edificio la idea es que dura al menos 50 años. Ujú. En lugares donde se construye muy rápidamente y hay muy poco espacio, como, no sé, Hong Kong, Singapur, Nueva York, a lo mejor a los 20 años pueden tirar un edificio. Y en centros históricos, a lo mejor un edificio puede durar 100, 200, 300 años, ¿no? Entonces es muy variable esa vida útil, pero entre más largo sea esa parte operativa, ese impacto en esa etapa del ciclo de vida va a ser más importante. Entonces, a veces puede ser más importante el impacto incorporado y otras veces puede ser más importante el impacto de operación, dependiendo de cuánto tiempo se utilice el edificio. Por lo general, ese impacto operativo va a ser correspondiente al uso de energía, es decir, la energía que utilizamos para iluminar, para climatizar el espacio y ese impacto que va a tener ese uso de energía. Es decir, para que podamos tener electricidad en nuestras casas, tiene que consumirse, hay una huella hídrica y hay una huella de carbono. Y las estrategias bioclimáticas que estudiamos durante la primera mitad del curso van a buscar reducir este impacto, pero no reducirlo ya que está el edificio construido, sino desde que estamos diseñando el edificio. ¿Mm? Lo importante es que cada una de estas estrategias van a tener un costo y van a implicar tomar ciertas decisiones. Y eso hay que evaluarlo con un pensamiento de ciclo de vida para ver si realmente vale la pena. Que fue lo que ustedes leyeron, que a lo mejor si yo utilizo un aislante de poliestireno extruido, digo, pues va a disminuir la transferencia de calor a través de la pared, las cargas sensibles van a bajar y entonces el uso de aire acondicionado va a bajar. Y ya ahí hay una reducción en la cantidad de gases de efecto invernadero que va a emitir la electricidad para que hubiera utilizado para ese aire acondicionado y ya soy sustentable. Pero cuando veo todo el ciclo de vida de esta medida, me doy cuenta que la propia fabricación del poliestireno extruido va a emitir más gases de efecto invernadero que los que me estoy ahorrando. Entonces tengo que decidir utilizar otro aislante que no tenga ese impacto climático asociado a lo largo de todo su ciclo de vida. Y bueno, el que tratamos en esta clase fue principalmente el de energía, ahorro de energía. Pero hay otros impactos que por lo general ustedes los tratan en otras clases y hay otros que a lo mejor no tratamos tanto los ingenieros civiles. El impacto de agua, que para eso está la materia de instalaciones hidrosanitarias sustentables, que aún así yo tengo pendientes darles una muy breve eh, explicación de cómo funciona el sistema de captación pluvial que les dije en la clase pasada. No sé si me dé tiempo esta clase. Pero bueno, disminuir la huella hídrica, pues hay que usar captación pluvial, equipos ahorradores. En cuanto al drenaje, hay que separar el drenaje, hay que tener un drenaje pluvial para captar el agua pluvial, hay que tener un drenaje gris que se puede tratar muy fácilmente y reutilizarse en muchas cosas, y también un drenaje negro. Si combino las aguas grises y las aguas negras, aumenta mucho el volumen de aguas negras y es más difícil de tratar. Y si lo combino con el pluvial, pues es un desastre. Tener tratamiento de aguas residuales in situ, que todo esto pues ya debería ser obligatorio, sobre todo para los grandes edificios y en nuestra ciudad donde tenemos tanto problema con agua. Residuos, minimizar el uso de residuos. En la política de compras de los edificios se puede tener una política que busque que compremos los productos que tengan menos empaque, por ejemplo. Que todo se separe en la fuente, es decir, no tener residuos no orgánicos y a ver, los camiones de basura, a ver cómo le hacen, ¿no? Sino tener ya todo separado entre lo reciclable y no solamente irnos ya ni siquiera a reciclable y no reciclable, tener plásticos, cartón y en plásticos tener PET, tener polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, todo separado para poderlo llevar a reciclar directamente. Y también la materia orgánica que se puede compostar. Hay plantas, por ejemplo, la UNAM tiene una planta de composta muy grande. Muchas de las alcaldías tienen su propia planta de composta, pero lo mejor es
hacerlo in situ, que es lo que vamos a estudiar dentro de unas clases, porque si yo le entrego mi materia orgánica que tiene un peso muy grande porque tiene un gran contenido de agua, el camión pues va a consumir cierto combustible para poderla llevar a la planta de composta. Si yo composto en mi propia casa o en mi propio edificio, pues me ahorro ese impacto asociado al transporte y es todavía más sustentable. Y lo utilizo además en las propias jardineras, en la propia infraestructura verde que voy a tener en mi edificio. La limpieza también es importante. Hay que tener cuidado con el tipo de material de limpieza que se utiliza porque también son fuentes importantes de compuestos orgánicos volátiles. Pueden ser muy tóxicos, persistentes, es decir, que no van a haber reacciones químicas naturales que los destruyan. Te van a durar muchos años en la atmósfera, o en la hidrosfera, o en la litosfera, o en la biosfera. Y dependiendo de qué tan bueno sea ese calendario de mantenimiento que tengamos, va a ser qué tanto van a durar los materiales. Y entre más duren, mejor. Y van a haber además otros impactos asociados a la salud humana, a la calidad del aire interior y al estrés que van a tener las personas. Que tocamos por ahí muy brevemente estas situaciones, pero ni nos da el alcance de la clase para hablar de todo esto, ni el alcance como ingenieros civiles para ser expertos en estas situaciones. Por eso hay que trabajar con muchas otras disciplinas. Hay un problema importante en este periodo operativo que lo hace difícil de cuantificar, hace difícil de cuantificar el impacto total porque es fuertemente dependiente de la duración del periodo operativo. Y entonces se puede decir que de todo el impacto operativo, dividirlo entre la cantidad total de ocupantes que va a tener el edificio y el tiempo que se va a utilizar. Y eso me va a ayudar a entender que entre más personas usen un edificio, más se diluye ese impacto y entre más tiempo dure, también más se diluye. Por ejemplo, un carro, el mismo modelo de carro se suele utilizar en Estados Unidos 5 años antes de cambiarlo, mientras que en Europa el promedio de uso son 10 años. Entonces, el puro carro, el producto tiene el mismo impacto en Estados Unidos que en Europa, porque se fabricó en alguno de los dos lugares y se llevó al otro, ¿no? A lo mejor hay un poquito de impacto ahí en el transporte, pero la mayor parte es en la propia fabricación del carro. Pero como en Europa se usó 10 años, se diluyó ese impacto, es decir, durante el tiempo que se usó en Europa un carro, en Estados Unidos se usaron 2 carros. Entonces, por eso en Estados Unidos es mucho mayor el impacto. Entonces, para disminuir ese impacto operativo, lo mejor es alargarlo lo más, perdón, no, ahí me estoy haciendo bolas. Lo que se está diluyendo en esta parte va a ser el impacto incorporado. Lo que se diluyó por usar más tiempo el auto en Europa fue el impacto asociado a la fabricación del auto. Entonces, para diluir ese impacto incorporado, hay que usar durante el mayor tiempo posible un producto o un edificio. Lo que va a pasar es que va a empezar a tomar preponderancia el impacto operativo. Pero aún así, es mejor porque ya diluimos un poco ese impacto total. El problema es que no sabemos realmente cuánto se va a utilizar un edificio. Cuánto puede variar esa vida útil es gigantesco, el rango que puede tener, ¿no? Entonces yo no sé quién va a usar el edificio en el futuro, no sé cómo lo van a utilizar, si va a tener el mismo tipo de uso, no sé qué le van a modificar estéticamente, de acabados, estructuralmente, y cómo va a afectar a los materiales que yo puse originalmente, cómo se le va a dar la disposición final. Entonces yo puedo estimar únicamente cómo va a ser ese impacto operativo al inicio de esa etapa del edificio y hacer una proyección básica a futuro. Es decir, si el edificio se sigue utilizando así durante 50 años, pues este va a ser su impacto. Y yo ahorita estoy intentando reducirlo lo más posible y a lo mejor con estrategias bioclimáticas, haciendo
facilitándole a los dueños futuros del edificio el poderlo reducir. Pero si no sé qué va a pasar en el futuro, ¿cómo puedo hacer un edificio future proof? Es decir, que pueda funcionar, que sea a prueba de lo que pueda pasar, cualquier cosa que pueda pasar en el futuro. Antes de poder responder eso, vamos a irnos a la última etapa del ciclo de vida, que va a ser la disposición final. Todos los edificios, todas las estructuras humanas van a acabar siendo destruidas por la naturaleza. Es implacable y no podemos ganarle. Si la naturaleza es capaz de acabar con montañas completas, nuestros edificios pues no tienen comparación. Incluso las obras que logran durar durante miles y miles de años suelen estar en un estado de daño extendido para cuando las logramos redescubrir. Y en un estado pues inutilizable. Esto ya no podría ser usado como un centro ceremonial como lo utilizaban en su época. Y ese es el problema. El mantenimiento consiste en luchar contra la acción destructora de la naturaleza. Pero eventualmente todos los edificios van a terminar su vida útil y van a entrar a esa parte de la disposición final. Porque por más que diseñemos estructuralmente los edificios para que resistan, es imposible, o sea, siempre puede haber un sismo más fuerte que el más fuerte que ha habido con anterioridad, por la pura estadística. Y nosotros diseñamos nuestros edificios para que resistan ciertos sismos sin caerse, pero a lo mejor pueden resistirlo y quedar inutilizables. O si llega un sismo mucho más fuerte, con un periodo de retorno muy largo, eventualmente podría caerse el edificio. También los huracanes eventualmente van a dañar edificios sin poderse reparar. Y hay ciertos edificios que tienen materiales peligrosos, como las centrales eléctricas con materiales nucleares o esta ceniza volante que ya habíamos comentado. Anteriormente se utilizaba como aislante el asbesto y entonces hay que deshacerse de los edificios que tengan asbesto. Y otra parte es ese impacto implacable de la economía. Si ustedes piensan en la Ciudad de México o por donde vivan ustedes, siempre van a poder encontrar algún edificio abandonado. A lo mejor incluso logran recordar que ese edificio no estuvo abandonado en un futuro, no, en un pasado no muy lejano. Debido a estos ciclos económicos, siempre, o sea, la economía es un ciclo, siempre hay periodos de crecimiento, periodos de recesión. En la recesión van a haber muchos negocios que van a cerrar y a lo mejor los edificios en los que están acaban quedando abandonados. O hay lugares que se ponen de moda, otros que no se ponen de moda. Los centros de las ciudades también tienen ciertos ciclos de decadencia. Y llega un punto en el que un edificio abandonado ya no se puede recuperar. Cuando quedó durante mucho tiempo a merced de los elementos, eventualmente se daña la estructura y hay que darle un final de vida útil a ese edificio. A ver, espérame tantito. Tengo poca batería. A ver, aguánteme. Ah, yo creo que sí nos da tiempo de terminar porque nos falta mucho. Le bajo el brillo a esto. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar cuando acabe la vida útil de un edificio? Que ya dijimos que inevitablemente va a terminar. Una opción, y es la opción tradicional, es demoler el edificio, que es simplemente destruir esa construcción y se utiliza maquinaria pesada para poder acabar con esa resistencia que tiene el edificio. Bolas de demolición, retroexcavadoras, dinamitas, y lo que queda es un residuo mixto, es decir, tiene muchas materias primas diferentes y tiene muy poco valor. Y es lo que solemos llamar cascajo. Ese cascajo, pues no se puede hacer mucho con él y normalmente se manda o debería mandarse a rellenos sanitarios, que es lo que se hace en muchos países. En otros países como México, la enorme mayoría del cascajo se tira ilegalmente en zonas naturales o incluso a veces se usa como material de relleno, que sabemos ya que eso es bastante malo.
porque como es mixto, tiene características muy variables y poco predecibles de compresibilidad y de resistencia. Entonces, pues ya no podemos darle una economía circular a esos residuos de la construcción. La siguiente alternativa que tenemos para los materiales de para darle el final del ciclo de vida a un edificio es la deconstrucción. Y en la deconstrucción, en vez de destruir el edificio, vamos a hacer en reversa el proceso de construcción y vamos a ir desarmando cuidadosamente el edificio. Vamos a quitar todos los acabados, vamos a quitar las ventanas, las puertas, y después vamos, si es mampostería, vamos a ir quitando cada elemento de mampostería, vamos a lograr separar en los elementos de concreto o reforzado el concreto y el acero. Toma mucho más tiempo y mucho más recursos, y es problemático en lugares como en la Ciudad de México, donde por ley y costumbre el gobierno de la ciudad se encarga de las demoliciones. Y con eso, bueno, una empresa no tiene el interés económico de hacer deconstrucción porque es más barato y más rápido la demolición. Y además, si es más barato tirar el cascajo ilegalmente, pues tienen mayor interés económico en hacer eso. El gobierno, en teoría, debería tener más interés por la deconstrucción porque requiere mayores recursos, pero entonces el gobierno reparte más dinero como salarios y hace circular la economía. Y también, bueno, tiene menor impacto en ruido a los vecinos y esos residuos se pueden reciclar. En realidad pasa lo contrario, que el gobierno de la Ciudad de México ve como una carga esas demoliciones. Entonces hay edificios hay edificios del sismo del 85 que todavía no se demuelen, y las demoliciones se suelen hacer con el menor cuidado posible, cuando uno pensaría que el gobierno debería interesarse en hacer este tipo de cosas. Y bueno, por ejemplo, el vidrio que se obtiene de esa deconstrucción se puede reciclar infinitamente para hacer más vidrio. La madera y el plástico, si no se pueden reutilizar, se pueden incinerar para generar energía y nada más mandar un volumen muy pequeño de cenizas a relleno sanitario. Los ladrillos se pueden pulverizar y a utilizarse para como agregado para pistas de ejercicio, eh, o también incluso como subrasantes para pavimentos. El concreto se puede pulverizar. Bueno, creo que, bueno, no sé si les haya tocado a ustedes por la pandemia, pero creo que ahora en las clases de ingeniería ambiental ya los están llevando a una visita en la planta de concreto reciclado que tiene la Ciudad de México. Ese concreto se pulveriza y se obtiene un agregado pétreo. Ese agregado pétreo no se puede hacer utilizar para hacer nuevo concreto, pero ese concreto es de baja resistencia porque resulta que la cantidad de cemento que necesito para darle resistencia adecuada es mucho mayor que con los agregados pétreos normales, como la grava. Pues sí se puede hacer concreto, pero es concreto de baja resistencia. Pero hay muchos usos del concreto de baja resistencia para la construcción. Bardas, pavimentos que van a tener poco uso, es decir, pocos ejes equivalentes, banquetas, firmes, todo eso se puede utilizar y debería utilizarse obligatoriamente como concreto reciclado. La planta que tenemos en la Ciudad de México está subutilizada, es decir, la mayor parte del concreto no se lleva a reciclar ahí, y aunque se lleve, como venden muy poco, se está acumulando y eventualmente ya no va a poder recibir más concreto. Se supone hay una norma que trata sobre residuos de la construcción y se supone que obliga a utilizar materiales reciclados, pero pues nadie la respeta y es muy limitado el alcance que tiene. En 2021 se actualizó y tiene mayores requisitos. Habrá que ver si realmente se cumplen. Por ejemplo, un proyecto final que ustedes podrían hacer sería comparar o explicarnos de qué trata esa norma y comparar cómo era la norma anterior y qué tiene la nueva norma que se supone va a obligar a utilizar más concreto. Pero algo muy sencillo sería decir, ¿sabes qué? No puedes construir banquetas con concreto
virgen, tiene que ser siempre concreto reciclado. Y bardas también forzosamente tienen que ser de concreto reciclado, no hay de otra. Y así se generaría una demanda para el concreto reciclado y entonces también podríamos empezar a reciclar todos esos agregados que se tienen almacenados aquí y que se busque, estoy jalando ese concreto reciclado y entonces va a haber también un incentivo para llevar el cascajo a reciclarse a la planta de concreto. Al aplicar todos estos elementos de economía circular para el final de ciclo de vida de las construcciones, el residuo total que se envía a relleno sanitario ya va a ser mucho menor. Y es más o menos lo que se hace en Alemania y se comentaba en una de las lecturas que ustedes hicieron recientemente. Es una forma de reducir ese impacto al final del ciclo de vida del edificio. Pero en realidad hay otra forma de final de ciclo de vida del edificio. En vez de demolerlo o de construirlo, la verdadera economía circular es que nunca se deje de utilizar el edificio, que dure, en vez de durar los 50 años, que dure 100 años, que dure 200, 300 años. Es decir, reutilizar el edificio. Ese es el mejor elemento del final del ciclo de vida. Reutilizarlo, pues puede ser que un cliente diferente compre el edificio de oficinas y siga utilizando las oficinas durante otros 50 años, o que se utilice como algo diferente. Y esto no consiste, por ejemplo, algo que se ha hecho mucho en la Ciudad de México es, en el centro y por ejemplo en la Santa María de la Ribera, es demoler un edificio para hacer un edificio de departamentos, pero como tiene valor histórico la fachada, me obligan a mantener la fachada, pero igual me deshice del edificio atrás. No se trata de eso, sino se trata de mantener íntegra la estructura y reutilizarla. Por ejemplo, en Europa ya hay muchas iglesias que nos utilizan porque ya la gente que es religiosa pues es un porcentaje mucho menor de la población. Como se han dejado de utilizar estas iglesias, ahora son centros culturales, teatros, restaurantes, es decir, no se demolió la iglesia para hacer otra cosa, sino que se siguió utilizando la misma estructura. O lo que se hace en la actualidad en muchos países es que las bodegas industriales se pueden reutilizar como plazas, como centros culturales, como oficinas, que un ejemplo, por ejemplo, es el centro comercial de Loreto, que antes era una fábrica de ladrillos. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces esto puede llevar a la gentrificación de las zonas urbanas, que ya hablamos de esos problemas al inicio de la clase, y parte de la sustentabilidad es tener ciudades sustentables y la gentrificación es lo opuesto de eso. Dos ejemplos, uno en Taiwán, bastante lejos de nosotros, es esto que se llama Huashan 1914 Creative Park. Huashan era una fábrica de bebidas alcohólicas de la Taihoku Winery. En 1914 fue cuando se hizo. Y está en pleno centro de la ciudad. Eventualmente, pues hubo un gran desarrollo inmobiliario. Esta es una carretera elevada, un segundo piso. Estos, pues, son edificios de oficinas. Y esto, pues, era un punto donde había presión inmobiliaria para demolerlo y construir algo más. Y esto, entonces, al demolerlo, iba a generar residuos de la construcción. No se logró demoler, por suerte, y ahora es combinación de centro comercial, cines, galerías de arte y, bueno, centro comunitario donde hay ciertos eventos. Otro ejemplo mucho más cercano a nosotros en la Ciudad de México es el Frontón México, que, no sé si lo ubiquen, está enfrente del Monumento a la Revolución. También, sobre todo los que no son foráneos, recordarán que durante muchos años estuvo abandonado esto, cerrado. Tiene un par de años que se renovó, se pintó, la verdad es un edificio muy interesante.
Antes se jugaba High Alay aquí, pero pues ya en la actualidad no hay mucha gente que juegue High Alay. Renovado, sigue habiendo zonas para jugar High Alay. Ahora es un hotel, una tienda departamental y también se hacen eventos como bodas, graduaciones, etcétera. Entonces, no sé si alguien quisiera decirme por qué creen que estos dos edificios lograron sobrevivir esa demolición o esa deconstrucción para ser reutilizados. Porque si ustedes piensan en el Monumento a la Revolución, alrededor hay rascacielos. Solamente es esta esquina la que hay un edificio relativamente bajo. Entonces, ¿por qué creen que el Frontón México pudo reutilizarse y tener esa mejor alternativa del ciclo, del final del ciclo de vida? Podría ser por su ubicación y su valor histórico. Exactamente, Carlos, sí. La ubicación es un elemento en contra, porque como es una excelente ubicación, lo que yo quiero hacer es un rascacielos gigantesco de 200 metros para aprovechar esa ubicación. Pero justamente es el valor histórico. Y ahí es donde das en el clavo de cómo puedo hacer edificios future proof, edificios a prueba del futuro, de la incertidumbre del futuro y que puedan durar lo más posible, tener un ciclo de vida lo más largo y que al final del ciclo de vida no acabe la vida útil del edificio, sino que se reutilice como otra cosa y es teniendo un valor que eventualmente va a ser valor histórico, pero en el presente lo que es un valor arquitectónico. Uh -huh. Si hago edificios con alto valor arquitectónico, que en el futuro sean apreciables, pues nadie los va a querer tirar. Está el Poliforum Siqueiros, por ejemplo. El Poliforum Siqueiros, que hace poco se quiso comprar y demolerse para hacer un rascacielos, por suerte no se pudo demoler porque fue algo que hizo Siqueiros, que es uno de los artistas más importantes de México. Ajá. Pero si yo hago un edificio bastante feo, poco atractivo de oficinas, dentro de 30 años nadie se va a tocar el corazón para demolerlo y hacer otra cosa. Ajá. Entonces, vale la pena darle ese valor, o sea, hacer algo que sea interesante, que sea atractivo, que sea estético para que pueda durar más tiempo. Ujú. Otras formas en las que podemos lograr ese diseño durable va a ser dándole versatilidad al edificio. Si tenemos claros amplios y espacios abiertos y mayores alturas de entrepiso, que los pisos sean planos, no tengan alguna cosa inclinada, y todo el uso particular que tengamos que darle al edificio, lo logramos con muros divisorios en vez de muros de carga. Entonces, es algo muy versátil que puede tener diferentes usos. Puede ser una bodega, puede ser una oficina, puede ser una escuela. Lo único que puedo hacer es cambiar esas divisiones internas para el diferente uso que le pueda dar. Por eso las bodegas industriales han tenido mucho éxito para convertirse en plazas, en oficinas, en lo que sea, porque son fáciles de cambiar. ¿Sí? Pero si resulta que todos los muros de en medio son muros de carga y son habitaciones muy pequeñas, los usos son muy limitados, entonces si quiero hacer otra cosa con el edificio, me conviene tirarlo en vez de reutilizarlo. Uh -huh. Si tengo una resistencia estructural robusta para que pueda resistir diferentes usos que tengan diferentes solicitaciones, si escojo materiales durables y de buena calidad que vayan a durar más tiempo. Y también otro elemento interesante son las instalaciones. Si todas las instalaciones están coladas dentro de muros de concreto, cambiar el cableado o cambiar el sistema hidrosanitario para algo que requiera más agua o menos agua va a ser extremadamente complicado. Pero si todo está detrás de muros falsos y es fácil de alcanzarlo y de modificarlo y de recablear, pues yo puedo cambiar justamente el uso del edificio, cambiar dónde están todos los equipos eléctricos sin tener que demoler parte del edificio. Entonces, dentro del propio diseño del edificio, yo puedo lograr maximizar la vida útil
y que al final, en vez de demolerlo o de construirlo, sea reutilizado porque va a tener un valor arquitectónico y porque le voy a facilitar el trabajo a los futuros ingenieros y arquitectos para darle el uso que ellos quieran darle. No los estoy limitando. Y esa es una forma en la que podemos hacer edificios más sustentables. Entonces, los edificios atractivos e interesantes suelen ser más sustentables. Y